Dejadme bailar. Un grupo de hombres, cada vez más numeroso, nos reunimos una vez a la semana en el restaurante Giroto. Allí discutimos sobre la baja representación masculina en actividades de baile como el ballet, la danza, el flamenco, la zumba. También hablamos sobre la discriminación del hombre a la hora de practicar este tipo de actividad, no muy bien vista por la sociedad. Como es lógico, todos los que participamos en la reunión vamos a clases para mejorar y disfrutar de aquello que más nos gusta hacer, bailar. Comentamos, entre otras cosas, que durante las clases algunas mujeres nos ridiculizan por olvidar algún paso. Cuando ellas erran en algo, se apoyan entre sí, y cuando los hombres hacemos lo mismo, empiezan a reírse. Lo que ni mis compañeros de reunión ni yo entendemos es que las mujeres se apoyen entre ellas y se burlen de nosotros. Intento verlo desde otro punto de vista, pero no consigo entenderlo. Además, cuando alguien viene a casa, a mi mujer siempre le preguntan qué pasos nuevos ha aprendido. En cambio, a mí no me preguntan nada de mis adquisiciones, pero cuando lo considero oportuno, digo, dejadme bailar, que yo también sé, y les demuestro que los hombres también sabemos bailar. Algunos se quedan atónitos de lo bien que lo hago. Sin embargo, sigue habiendo algunas personas que hacen como si no me viesen por el simple hecho de ser un hombre y no una mujer quien baila. Sus mentes son tan cerradas que aún no se han dado cuenta de que hombres y mujeres somos todos iguales.